Familia hermosa, ¿cómo estamos? Hermanas y hermanos de Códigos del Multiverso, hoy tenemos una transmisión como todas, hechas con mucho cariño, con mucho corazón, porque queremos dar un enfoque especial al tema del control mental en la Matrix. Y lo queremos dar desde un enfoque de esperanza, de objetividad, y no de un amarillismo, sino de una forma de entender dónde están las resistencias y cómo vencerlas. Volvámonos a la resistencia. Entonces, bueno, les escribimos esto, dice: queridos amigos del despertar, hoy nos sumergimos en una travesía fascinante. Abramos nuestros corazones y mentes, conectemos con nuestra esencia divina, recordemos que somos seres llenos de amor y luz, fractales de la fuente divina, del amor infinito. Preparémonos todos como gran familia de tribu, porque hoy exploramos cómo recordar nuestra esencia divina. Esto puede liberarnos del control mental de la Matrix. Bueno, para entrar ya de lleno y sin preámbulos, en esta transmisión queremos invitar al mundo entero. Si este video te gusta, por favor compártelo, porque es totalmente una cruzada para despertar de la conciencia. Y una de las formas de despertar la conciencia es darnos cuenta dónde está ese control mental de la Matrix. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre la cronología, es decir, desde lo más antiguo, algunos ejemplos hasta el día de hoy de donde ha habido control de la Matrix. Obviamente en aquellos tiempos pues no se llamaba de esa manera, ¿no? Control de la Matrix, pero sí eran una forma de que las gentes que querían la iluminación, el despertar de la conciencia, el conectar desde la fuente, el vibrar alto, encontraban la contrapartida de grupos de interés, de cúpulas de poder que querían someter este desarrollo. Porque mientras el ser humano tiene todo el potencial para desarrollarse, hay otros que se empeñan en mantenerlos abajo. Somos divinos. Bueno, en la historia dice así. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si hablamos en Egipto, estaban los sacerdotes por un lado, pero también estaban las cúpulas de poder. Si hablamos de Lao Tse, hablamos que él tenía un pensamiento que nos llevaba al Tao, a esa armonía, a ese encuentro con nosotros, y al mismo tiempo emperadores pues no querían que eso se difundiera. Si nos vamos a la época, por ejemplo, con los griegos, pues estaba Platón, Sócrates queriendo desarrollar esto, pero de alguna manera las cúpulas de poder no querían que eso se explayara, se expandiera hacia los grupos, digamos, más del pueblo, más de la gente, ¿no? Y si pasamos por épocas como el medievo, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en la Santa Inquisición, o Giordano Bruno por ahí, ¿no? Que ya hicimos un programa de eso, en donde él quería exponer estas ideas, que realmente no hubiera como intermediarios entre Dios, y finalmente pues lo quemaron, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vamos a ver varios ejemplos que vamos a empezar a ver de seres que han venido a ayudarnos a descubrir que somos divinos, a nuestra esencia divina. Y hay ciertas herramientas esotéricas que cuando son canalizadas de una manera equivocada, claro que trae su karma, provoca el sometimiento de esa liberación. Entonces, pues empezamos con Leninovich. Sí, yo quiero hablar aquí en este programa acerca de temas muy interesantes que está platicando aquí Master Poncini. Yo creo que, como él bien lo dice, de todo el tiempo existen estos controles que podremos asemejarlos ahora a lo que es la Matrix, ¿no? Obviamente tiene más bien que ver con el hecho de que exista una sociedad donde existen ya reglas muy establecidas, normas muy establecidas, y alguien modifica o quiere modificar esas normas o no las cumple, a lo mejor ni siquiera modificarlas, simplemente él quiere crear sus propias normas. Y en ese momento quiere romper con la cárcel de una Matrix que lo podríamos ver como más bien social, ¿no? Y eso lo que provoca es que pues a lo mejor sea perseguido, sea crucificado, sea quemado, ¿no? Y todo esto se debe nada más a que él se empieza a cuestionar si todo lo que está viviendo diariamente en su vida es real, es correcto, ¿no? Para él, sí, como individuo. Si todo lo que todos los demás están haciendo debe de ser tal cual, o sea, tiene que ser tal cual como se estableció. Y nadie lo puede modificar, y esto lo podemos ver en muchísimos sentidos, incluso en cualquier religión. Como bien lo dice Master Nage, yo creo que todo el tiempo ha estado existiendo desde, yo creo que se creó la humanidad, existen ciertos tipos de controles, ¿no? Para establecer una sociedad, se crean estos controles que establecen reglas y establecen como un tipo Matrix.
Ahí nomás. Ay, chale, qué bárbaro. Pues mira, la propuesta está un poco complicada porque tendríamos que ver el enfoque. Si nos vamos a la antigüedad, por ejemplo, a los primeros grupos humanos, en la historia como la conocemos, digamos, en la oficial, pues no es que todo el mundo, o sea, todo ese tipo de población en la antigüedad, todos fueran chamanes. Siempre existían, por ejemplo, el líder, ¿no? Los obreros, los que hacían arte, y había el chamán, ¿no? Que era el que dirigía como los espíritus. Entonces hay que tener, digo, no sé, ahorita nos dice por dónde va Master Naje, pero hay que tener cuidado en este sentido. Y yo me voy más, como dijo ahorita Master Len, que es más bien una cuestión de la sociedad ya organizada, ¿no? Como tal, que también es un tema, porque no todas las personas están interesadas por los temas como querer liberar su conciencia o cosas por el estilo. Y aquí nos meten en otro problema, porque a lo mejor pensaríamos que si en la escuela o en la educación nos hablaran de esto, a lo mejor pensaríamos que todo el mundo se va a interesar por esto. Pero al menos desde mi perspectiva, ahorita en este momento como lo estoy viendo, pues no creo que sea así, porque no a todo el mundo le gusta la misma música, no todo el mundo quiere dedicarse a la música, no todo el mundo quiere dedicarse a escribir, no todo el mundo quiere ser, por ejemplo, abogado, entonces o poeta. Entonces siento que en ese sentido está un poco difícil, pero si hablamos de un control como tal de la sociedad o de la percepción, yo me atrevería a hablar, por ejemplo, de las castas en la India, ¿no? Entonces, correcto, en este sistema en donde si tú naciste en una casta que es de gente que son los reyes, pues siempre vas a ser rey toda tu vida, ¿no? Y princeso, ¿no? Etcétera. Y en el caso de que seas de la clase más baja, pues siempre vas a ser de la clase baja, aunque seas un genio. Entonces, yo diría que ahí, por ejemplo, sí podríamos hablar de este control de la Matrix, pero lo vería más como un control social en ese sentido, ¿no? Pero viéndolo así como tipo Neo o una onda así tipo Matrix como el título del video, yo no me atrevería a iniciarlo desde esa perspectiva, pero me gusta porque se presta a varias versiones en este multiverso, Master. Súper. Y justo es algo parecido a lo que iba a decir, porque si lo estamos viendo desde la perspectiva de la película Matrix como tal, que yo creo que para muchos pues fue el referente de estas cosas, ¿no? Las películas de Matrix, que son maravillosas, pues fueron para todos un referente de a qué se refieren estas apreciaciones de que la realidad está siendo controlada por un núcleo de poder o una élite que decide cuáles son las reglas de esa Matrix, y que todos los que están dentro de ella están programados a seguir una serie de normas, reglas, y sobre todo, más que nada enfocado a lo que se considera realidad, que es auténticamente lo real. Ya hicimos también por ahí un programa de fallas de la Matrix para que vayan a verlo también aquí en el canal, y todo esto tiene que ver en efecto con el lenguaje, ¿no? Siempre vamos a mencionar los códigos con los que está funcionando una sociedad. Obviamente, por ejemplo, en una tribu, como una tribu africana que ha vivido aislada durante mucho tiempo de las civilizaciones o de las grandes ciudades, los códigos de la realidad para esas personas pueden ser muy diferentes a los que experimentamos en una ciudad, ¿no? Una plena ciudad como en la que vivimos, como Ciudad de México, cualquier otra en el mundo. Pues definitivamente ellos ven la vida y aprecian las cosas de una manera completamente distinta. Entonces, bajo esa perspectiva, estoy muy de acuerdo con lo que dice Iván respecto a que si lo abordamos desde la perspectiva de la película, pues tenemos entonces que hablar de programas, hablar de esta cuestión del control, como lo planteaste, el control mental, ¿no? El control en el que vivimos respecto a las narrativas y a los códigos culturales. Los tres lo han dicho súper, y les voy a platicar por qué. La idea de poder plantear que en vez de que nos sintamos como acobardados o con miedo por el control mental en la Matrix en general, como concepto, este es un programa de esperanza. Pero claro que la esperanza siempre, como decimos aquí, hay que conocer nuestra sombra para poderla integrar con nuestra luz. Y hay una sombra a nivel individual, que lo vamos a ver ahorita, y hay una sombra a nivel colectivo, como bien también lo decías, ¿no? Que tiene que ver con los patrones sociales, también Iván lo decía con las castas, Richard con la narrativa, y precisamente a lo largo de la historia, dependiendo de la época en la que pongamos nuestra atención, va a tener un contexto diferente. Lo que hoy es para nosotros, y aquí es donde lo voy a insertar, el control mental en la Matrix, que es un concepto como muy común ya para nosotros en nuestra época, ¿no?
En otras épocas el control mental pues no era como ahorita, que puede ser el que nuestra información está en manos de todo mundo, probablemente, o que, por ejemplo, cuando hablamos de Wikileaks y que hay momentos en los que se fuga información, allá era de otra manera. Cada época y cada lugar, además, tiene su propio contexto, donde se prestaba a que la gente que tenía información valiosa del alma, del desarrollo, del despertar de la conciencia, unos lo utilizaban para despertar a unos y otros para controlarlos. Entonces es como la idea, como ahorita que me preguntabas, Ivanovich, tienes toda la razón, es como plantearlo desde que siempre ha habido, porque siempre planteamos como el bien y el mal, ¿no? Pero algo divino. No, aquí los seres humanos tenemos dos herramientas: la compasión, el amor, la sabiduría, la fraternidad, la empatía, ¿no? La alegría, el gozo, la dicha, la espiritualidad. O tenemos la posibilidad de renunciar a eso y comportarnos muy sobrecontroladores. Entonces, la idea de plantearlo a nivel histórico es para que nos demos cuenta que no es una cosa nueva, porque mucha gente, yo me he dado cuenta, pero a lo mejor es solamente mi percepción, que creen que antes no existía esto y ahora nos los inventamos, ¿no? Y no, yo lo que trato, se trata aquí en esta transmisión, es de que podamos ver que siempre ha habido esta tendencia a seres que quieren despertar y a seres que no quieren dejarnos despertar, ¿no? Ya sea las castas de poder con los sacerdotes en Egipto, en la India, por ejemplo, en Shaivismo de Cachemira. Bueno, en muchos textos se habla de un principio de la ilusión que se llama Maya. Entonces, para irnos caminando, yo lo que les planteo ahorita es que si hacemos una cronología, cualquier momento de la historia que te guste a ti, observa, ponte a investigar tantito y te darás cuenta que habían estas tendencias al sobrecontrolar unos a otros y también la liberación. Entonces, aquí vamos a hablar ahora también, si les parece, de teorías de la conspiración que de pronto se convirtieron solamente en verdad, que fueron conspiraciones, pero que no eran teoría, porque muchas veces este calificativo que va previo a conspiraciones trata de decir que es mentira. Un poco como cuando hablamos de primitivo, ¿no? Primado negativo, ¿no? Que era como la idea de descalificarlo. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar algunas que se rumoreaba y después salieron a la luz y ahí nos damos cuenta de conspiraciones. Y dice, por ejemplo, la de Watergate, ¿no? Confirmó una conspiración para encubrir actividades ilegales del gobierno de Estados Unidos, llevando a la renuncia de Richard Nixon. Otro, Operación Northwoods, propuso una conspiración del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo actos pues, que no estaban muy padre en Cuba. Irán Contra, Proyecto MK Ultra. En ese que hemos hablado aquí, padrísimo, de MK Ultra, es una de las cosas que suenan tan fantásticas. Imagínense que en esos tiempos, cuando se empezaba a rumorear todo este proyecto de MK Ultra, pues sonaba muy fantástico, como cuando ahorita nos hablan de cosas que suenan terriblemente locochonas. Solamente es no ser amarillistas, no creernos todos, investigar, y ahí va. Y les voy a decir unas más para que mis compañeros también nos compartan. Revelaciones, Proyecto Manhattan, Escándalo Tuskegee, espionaje de la NSA, Aeropuerto de Denver, Área 51, espionaje a través de teléfonos y sobre todo el que nosotros a través de internet somos monitoreados. Empezamos, mi Master Len. Sí, estos ejemplos, por lo que entiendo, es información que al principio se creía como una teoría de la conspiración y que después fue considerada ya como algo más, ya no tan irreal, ¿no? Es correcto. Pero bueno, eso es a través de todas las épocas, ¿no? Es correcto. Pues se dice que la historia la escriben los vencedores y siempre van a escribir la historia de acuerdo a su visión. Y creo que es muy interesante este concepto de la Matrix porque realmente, si lo vemos, ya no tanto en este término de la película, sino en un término ya más... pues más general. Es correcto. Sería como el término de, pues tú estás en una cárcel, ¿no? Y no te has dado cuenta que estás en una cárcel porque tú vives la vida de manera automática. Y el hecho de que tú comiences a comprender muchísimas cosas, sobre todo empieces a experimentar realmente las cosas que tú estás viviendo día con día, va a provocar que dejes de seguir las normas o las reglas nada más porque sino sí tengan un concepto de una pregunta de por qué estoy haciendo las cosas, hacia dónde quiero ir,
qué quiero hacer. Y esto no va a importar la época, porque creo que independientemente de la época que estemos, sea moderna, sea a través de la tecnología o sea muy muy antigua, realmente lo que ha sucedido con la humanidad es que acepta algunas cuestiones, acepta para estar como establecido en algún lugar, y después ya deja de experimentar y simplemente lo que hace es seguir, copiar acciones y nunca se preguntan por qué la están haciendo, ¿no? Y creo que ahí es cuando viene el rompimiento de la Matrix, de esto que estamos hablando como concepto de la Matrix, ¿no? Que más o menos ahí. Yo me acuerdo, digo, por poner un ejemplo que a lo mejor es muy simple, pero tiene que ver con todas estas cuestiones de cómo uno se puede encarcelar en esta Matrix. Yo recuerdo que existe un cuento ahí muy rápido de Osho, donde él veía gente que caminaba en el desierto descalza, y caminaban y tenían heridas ya muy profundas por el desierto, lo que les hacía el desierto, ¿no? Y el calor y todo. Y entonces se les acercaba y les decía, oye, pero ¿por qué no utilizas unos zapatos? Y ellos decían, no, es que mi religión me lo prohíbe porque dice que los zapatos deben ser, matan animales para utilizar zapatos, entonces yo nunca voy a usar zapatos en mi vida. Eran jainistas, se llaman. Jainistas. Ajá, y él le dice, bueno, pero es que ellos no han descubierto, no quieren ni siquiera observar eso porque no pueden dejar de ver su religión y lo que les dijeron que tenían que hacer. Pero si se salieran tantito de esa idea, de ese concepto que tienen, se darían cuenta que ya hay zapatos que no es necesario matar a un animal para tenerlos, ¿no? O sea, hay zapatos sintéticos, entonces perfectamente ellos podrían vivir hasta a lo mejor hasta una vida más tranquila, donde sus pies ya no sufrieran tanto, pero no quieren cambiarlo porque el concepto que traen de esta Matrix o cárcel ya es muy establecido, y además no estamos hablando de que este concepto lleve unos pocos años, o sea, viene de generación tras generación tras generación, y tiene todo un concepto de que si no lo cumples tiene una carga como muy fuerte, ¿no? Entonces es muy interesante, creo que por ahí el tema, ¿no? Me sumo. El asuntacho. El asuntacho. Bueno, yo insisto en que es un tema complicado, sobre todo por los enfoques, ¿no?, que podemos manejar. Si hablamos lo que decíamos al principio, lo que les platicaba al principio, que es estos grupos humanos, pues también vemos que existen dogmas o formas de pensar que cada cultura se va haciendo. Bueno, si nos vamos directamente ahí para no estar como saltando de un tema a otro, y me voy directamente a lo que sería un control mental, pues el primer control mental yo digo que son las creencias de la tribu, las creencias como globales. Entonces, una de las primeras maneras de hacer este control es controlar el pensamiento. Y por ejemplo, la CIA, particularmente la Agencia Central de Investigación, antes de ser un organismo que defendiera como la NSA, cuestiones de seguridad, en realidad fue creado para controlar el pensamiento, controlar lo que se pensaba de Estados Unidos en el mundo. Y pocas personas saben, por ejemplo, que las películas a lo largo de la historia, Hollywood siempre ha trabajado cerca con la CIA. Entonces, tanto los diálogos de las películas, ahora Disney, Marvel y demás, pues tienen que tener una narrativa que va hacia un control, vamos a llamarle mental, de ideología. Perdón que interrumpa, y de hecho lo miden, y también ya hay gente especializada en observar cada cosa que va a salir. Exacto, y a eso imagínate, si le sumamos en la actualidad, pues el nivel de tecnología con los algoritmos y los micrófonos en los celulares y todo lo demás. Ahí sí podríamos estar hablando de este control. Exacto. Pero en la antigüedad, yo a eso me refería, que el primer control podría ser, y al final siempre voy a acabar diciendo que el poder está en el individuo y la culpa está en el individuo, Masternaje, porque... Y concuerdo contigo. Porque en el principio de los tiempos, la gente, las personas, pues, bueno, tú mismo desde que eras chiquito, te inculcaron ciertos valores e ideas. Yo, por ejemplo, pues creía mucho de niño, ¿no? Estoy hablando de 7, 8 años, 9 años en la iglesia, por ejemplo, católica, ¿no? O en los cristianos. Entonces, desde esa perspectiva que estamos hablando, yo podría decir, pero no desde una cuestión como de sentirme superior ahora, pero podría decir que yo viví en una cárcel. Pero las personas que actualmente están en el cristianismo o están en la iglesia, si yo les digo eso, me van a decir que no es cierto, que el que de la cárcel soy yo. Y entonces se vuelve una especie de batalla de paradigmas y batalla de creencias. Entonces, yo diría que al nosotros, y lo estoy hablando en nombre de los 4, ¿no? Al nosotros decir que hay un control de la Matrix, estamos, sin darnos cuenta, estamos cayendo en la idea de también juzgar otros sistemas,
que para nosotros a lo mejor los consideramos inferiores. Esto me vino por esto que decían, por ejemplo, de un grupo cultural en África, ¿no? O en la Amazonía. Pero ellos tienen su propio modo de vivir el mundo. Desde mi perspectiva occidental yo voy a decir, oye, pero pues ¿para qué están sufriendo y tienen que cazar animales y estar con enfermedades que se pueden curar? ¿Por qué no? Pues se modernizan, pero ellos lo van a ver como un control de la Matrix, viéndolo de esa manera, porque lo que estamos haciendo es imponer nuestra visión occidental ante ellos. Entonces es un tema bastante interesante, Masternaje, está bueno. Sí, está bastante bueno. Yo creo que también tiene mucho que ver con, hablando de quiénes dictan dónde están los límites, ¿no? Obviamente en todo pueblo, en toda colonia, en toda comunidad se establecen una serie de reglas que se supone que están ahí para la armonía del grupo, ¿no? Del conjunto. Y se establecen también cuáles son posibles conductas que son equívocas o que están mal, entre comillas, o que vienen a ser perjudiciales para el grupo. Sin embargo, de eso se han derivado un montón de cosas, porque tanto más se va ampliando la información en este tiempo de las posibilidades que hay de lo que una persona puede sostener como creencia, más se genera esa batalla que dice aquí Master Iván, esa batalla entre paradigmas. Yo creo que a final de cuentas también esto que está pasando actualmente viene a retratar mucho algo que nos ha ocurrido a todos o a la mayoría en algún punto en la vida, que es que empezamos a preguntarnos si lo que pensamos es realmente nuestro. Excelente. O sea, son mis pensamientos míos, de verdad, son originales. ¿Realmente estoy estudiando esta carrera o estoy haciendo lo que hago por elección propia o fue porque algo o alguien me dijo que lo tenía que hacer? Que es un poco lo que decías hace rato, ¿no? El que nació en una familia, por ejemplo, de arquitectos o que nació en una familia de doctores y tenga que seguir esa dinastía. Entonces quizás por ahí va a surgir un niño o una niña más despierta que va a decir, pero pues si yo quiero ser contrabajista, ¿no? Yo quiero ser música o yo quiero ser poeta, como decíamos al principio. Entonces viene una fuerte confrontación entre lo que se supone que es correctamente admitido, lo que debe de ser la versión oficial de mi vida, respecto a lo que yo creo que debe ser mi vida, ¿no? Aplicado ya en un sentido personal. ¿Me permite ser tantito el abogado del diablo ahí, mi Masternaje? Pero con colita y cuernos. Con colita y cuernos. Venga. Es que, mira, es algo muy extraño. Por ejemplo, hablando de redes sociales, ¿no? Hablando de contenido en plataformas, ¿no? De streaming. Es curioso porque si lo ves desde una perspectiva ajena, si tú no eres creador de contenido, la verdad, tú puedes verlo y decir que hay una conspiración, que hay como una especie de control de lo que las personas están viendo. Pero en la realidad, si eres creador de contenido, te dedicas a eso y ya llevas un rato en eso, sí te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas son temas que no les interesa. Entonces puede haber un montón de canales y puede haber un montón de streamers que hablan de el desarrollo de la conciencia, de la espiritualidad, hasta de ciencia, etcétera. Y a lo mejor va a haber otros canales que hablen de bromas chistosas, sí. La nueva canción del reggaetón y de baila y baila y pan y circo. Y esos tristemente son los que tienen más visitas. Pero te digo, es una visión que viene cuando tú eres el creador de contenido y lo está presentando y te das cuenta que a las personas no les llama la atención. Esto, para cerrar, me recuerdo una vez, no me acuerdo quién aquí de mis masters dijo que Facundo, este famoso Facundo que salía en Televisa, una vez hizo un programa que estaba dedicado a Monsiváis y pues nadie lo vio. Que tuvo bien poco rating. Y después hizo uno que hizo puras estupideces y tuvo un montón de rating. Entonces ahí me pregunto, ¿el control de la Matrix está en individuos? O sea, ¿está en personas que están afuera? ¿O es más bien un control de algo que no queremos ver, como una sombra en nuestra propia conciencia colectiva, Masternaje, que está ahí, ¿no? O sea, es que tienen que ver muchas cosas, sí está complejo. Caño, es que los tres, yo les agradezco a los tres porque me ayudan a aclararlo más. Yo creo que lo mío es más bien de poderlo aclarar. Coincido con ustedes. Mira, por ejemplo, ahorita, Lenin, tú hablabas, ¿no? De estas partes de las ideas fijas o cerradas, ¿no? De que si estaban descalzos y se lastimaban, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la autoafirmación humana en psicología del doctor José Rubio, que es mexicano, la cual es mi marco teórico en psicoterapia, habla de los sistemas experienciales cerrados, es decir, donde no cuestionamos y solamente lo llevamos a cabo. Entonces, en vez de ser una tradición, se vuelve una obligación, aunque sea de manera inconsciente. Ivanovich, por supuesto que ahorita estabas hablando
por ejemplo, de la CIA y de la NSA, bueno, en la CIA específicamente, ¿no? Y es exactamente, y también Richard, como que lo complementaste, es muy padre, porque hablabas de que en las películas esto ya se mide, hay expertos en esto, porque lo que queremos que la sociedad haga hoy actualmente, esto no es una teoría de la conspiración, se usa a través de Hollywood, la CIA. Punto. O sea, eso es conocidísimo, ¿no? O a lo mejor estoy equivocado. Es que si te fijas ahí, perdón que hablen fuera de turno, pero No. si te fijas ahí, hay una clasificación entre lo que se considera entretenimiento, Sí. diversión, pan y circo, como Es se correcto. mencionó, y lo que se considera documental, que tiene que ser así como, es que esto sí es verdad, Sí. esto es entretenimiento, ¿eh? Esto nada más es para que te entretengas, para que te comas tus palomitas y todo, pero esto sí es serio. Entonces, ya con ese tipo de distinciones, pues ahí se va leccionando bastante. Exactamente, ¿no? Y uno sería como lo que dicen por ahí, ¿no? La línea editorial, y el otro es como el entretenimiento, pero a veces se entretejen para agarrarnos un poco de bajada. Por ejemplo, si queremos llevar a jóvenes a un acto de invadir otro país, pues vamos a poner en una película que sí, los rusos son los malos. Exactamente, ¿no? Y Rocky gana en tal cosa. Y ahora los aliens son malos, ¿no? Exactamente, y ahora si queremos imponer, por ejemplo, una ideología con el tema de Blue Beam, pues vamos a ver, ¿cómo se llama? Pues que vienen muchos ovnis y... Guerra de la Independencia. Guerra de la Independencia. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La idea aquí es como despertar dentro de nosotros, saber que podemos disfrutar más de nuestro derecho divino, pero si no nos damos cuenta de esa cárcel, ¿cómo vamos a poder trascenderla? Entonces, la idea de la transmisión, como nosotros no somos así aquí, no es ser amarillistas de un lado, ni tampoco negar las cosas, sino también invitar a la investigación de qué son las cosas que son verdad y las que no. Y, por ejemplo, el dogma que tú también hablabas, pues está increíble, Iván. Yo voy a resumirlo para podernos adentrar en una parte más del tema, a ver qué tal sale. Es en donde... Si hablamos de publicidad subliminal, yo cuando estaba chavo, se hablaba mucho de ella, ¿no? Que si ponían en las cajetillas de algunos artículos que se inhalan, ¿no? Sí, publicidad, que si a la mitad de una película te cortaban y te ponían algo así, o que si te asociaban con el fondo de... Por ejemplo, si están hablando los políticos, muchas veces les ponen como unas cosas como aladas, ¿no? El águila de Estados Unidos. Ya hasta atrás, la fecha se sigue usando. Se sigue usando, lenguaje, ¿no? Entonces, ese lenguaje no verbal, lenguaje no verbal, más bien ese mundo del inconsciente con la publicidad subliminal era una de las grandes formas de hacerlo. Otra que ustedes lo han planteado súper bien de diferentes aspectos sociales, religiosos, espirituales, narrativa, es el dogma espiritual, pero es que es religioso. Entonces tú no le vas a faltar a Yahvé, a Jehová, a quien sea, el respeto, y tienes que seguir estas normas. Ahora, donde sí quisiera aclarar algo, es que uno, aunque piense distinto, por ejemplo, yo respeto todas las religiones, o sea, todas, o sea, y lo digo de corazón, pero por ejemplo, aquí el chiste es no juzgar a los que no opinan como tú. Pero me cagan. Pero... ¿Qué? Pero No. cristianos... No, es que te lo digo de corazón, o sea, yo puedo observar cómo yo estuve ahí en algún momento y no los veo como inferior. Ay, pobres que no han evolucionado. No, porque a lo mejor para ellos es correcto. Ellos están en su propio proceso, y bien lo decía la película de Matrix. Hay una edad, y no tiene que ser la edad cronológica, sino una evolución del alma, en donde no es el momento de despertar las almas. O sea, no se trata de ir dando zapes y despertando a la gente así como el budismo se con la pala, no, sino respetar el proceso de cada quien. Y además recuerda que si alguien así está enfrente de ti, es tu propio reflejo. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar? Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que diría es, sí, yo no lo veo en la parte como de verlos a los demás diferentes, o por ejemplo lo que se dice ahorita, ¿no? Ivanovich, de las tribus más así, más nativas y eso. No, porque fíjate, ellos son más respetuosos de otros grupos sociales que nosotros de esos grupos, ¿no? Si llega a dar. Bueno, entonces, aquí estamos viendo que yo lo voy a plantear así rapidísimo y a ver que lo comentemos. Desde mi punto de vista, y hablo a título personal, hay control de la Matrix en la forma de cómo están ahora procesados los alimentos. Los alimentos ya no nutren igual que antes. Los medicamentos no necesariamente son para sanar.
A veces se generan crisis a nivel político, económica, creadas literalmente para poder hacer lo que decía David Icke, un problema, una reacción, una solución. Entonces, vamos a poner un ejemplo, se quema un lugar, entonces generan miedo. Bueno, entonces viene el Estado a resolver esa parte de la quemazón, pero en realidad no tenía que haber pasado. Entonces, para mí, uno de los principales, para mí David Icke le da en el punto de la evolución, porque creo que estamos en un momento de la evolución muy fuerte, muy sutil, no siempre es clara el control mental en la Matrix actualmente, porque involucra inteligencia artificial, porque involucra alimentos, porque involucra salud, porque involucra, por ejemplo, cuestiones políticas, ¿no? Que a veces pensamos que dos partidos se pelean y realmente son bien cuates y saben quién va a salir, ¿no? Por ejemplo, pensamos a veces que se va a acabar el mundo, nos mantienen en miedo, y la verdad es que por detrás son bien cuates y casi juegan al golf o al tenis juntos los líderes que se pelean, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más fuertes a nivel de las redes y a nivel de esto de Internet es que lo que habíamos dicho en los cuatro en otro programa es la desinformación. La cantidad de información que se genera a través de las redes sociales y las plataformas es enorme, y por eso ahorita vamos a invitar al discernimiento, a la investigación, al no te creas nada. Nadie es poseedor de la verdad en las redes sociales, y si alguien se proclama como tal, yo diría aguas. Pero ustedes, ¿cómo lo ven, compañeros? Sí, Master, de acuerdo con usted. Me colgué un poco, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El profetizo avisó de El profetizo, Pero sí me colgué. Pero sí. No, dijo, estuvo bien. Ahí está el cue. Sí, Sí, yo sí. creo que Sí. algo muy importante Justo. del tema es entender, bueno, o a lo mejor es cómo puedes entender que a pesar de que existe la Matrix y toda esta historia de la Matrix y que lo ves como algo externo y todo, cómo observar que a final de cuentas hay algo muy importante y creo que es una parte clave de todo este tema, que la Matrix de alguna forma la creaste tú. Exacto. Y si no la creaste, por lo menos aceptaste venir a esta Matrix para algún Aceptaste el motivo. acuerdo. Aceptaste el acuerdo, ¿no? Entonces, muchas cosas que están sucediendo dentro de la Matrix pues no son más que un reflejo de algo que está dentro de ti y que tienes que ir observando y trabajando, ¿no? Me gustó lo que decía Master Iván hace rato y creo que es muy interesante, porque sí, no se trata eso de la visión desde Occidente como para, entonces yo soy mejor que el otro, ¿no? Espérame que ya me está llamando el Ya le profetizo. está llamando de la El CIA. profetizo. Ya le están avisando ahí que ya... Sino más bien, de hecho Osho así lo hacía, o sea, él decía, contaba esta historia, pero no con ese afán de decir, miren ellos pobres, no, Ajá. sino más bien, vean cómo todavía siguen ahí descalzos, Idiotas. sino más bien decía, él lo contaba como una historia para que todos entendiéramos a través de esa historia cómo así tenemos esos pactos, ¿no? Él no decía, y de hecho no fue con el señor, le dijo, oiga, tome, le regalo unos zapatos de plástico para que ya no, porque yo creo que así lo debe de hacer, sino él además contó la historia y dijo, así tenemos muchísimas cosas con nosotros que trabajar en nuestra vida que tenemos que modificar, pero si no nos damos cuenta no lo vamos a modificar y no pasa nada, el señor seguirá su vida, pero más bien está haciendo esa invitación. De hecho, también hay otra historia que me gusta mucho donde él habla también en un pueblo muy lejano en la India, donde una persona decía que él ya se había despertado espiritualmente y que andaba muy emocionado con toda la espiritualidad, y decía que su mejor opción era ir a crear escuelas en esos lugares y meter toda la cultura occidental, y con eso ellos iban a triunfar, y yo decía, pero ¿por qué vas a hacer eso? O sea, ¿qué necesidad? ¿Para qué los vas a fregar? Cabe, ¿no? Ellos viven re bien, ¿no? Entonces creo que más bien es entender cómo funciona la Matrix, entender cómo están los acuerdos que nosotros generamos para estar en esta Matrix y ver qué modificaciones podemos hacer en nuestra vida si queremos que se modifique la Matrix allá afuera, ¿no? Pero creo que sí es un proceso interesante entender todo esto, porque normalmente siempre se ve como la Matrix como algo externo, como una cárcel, alguien me la impuso, Completamente de acuerdo. la sociedad, los Illuminati. Y no Somos acabas de víctimas. hacerte responsable tú, ¿no? Exacto, ¿no? Creo que eso también es una parte muy Excelente. interesante del tema. Wow. Como ¡Aplausos! Como un meme, ¿no? Sí, como un meme que venía ahí una persona con el terapeuta, ¿no? Y está enojado y le dice, no, yo no vine a buscar soluciones, yo quiero culpables, ¿no? Entonces, Sí, claro. más por ahí el asunto, ¿no? Tal cual. Correcto. Dos cosas. La primera, hablando precisamente de Osho, o Rajneesh, como me gusta decirle, pero sigue como con más caché. Algo que a mí me gustaba mucho de Rajneesh es, por ejemplo, él encantaba siempre
públicamente como hablar mal de los políticos, ¿no? O de líderes espirituales o de símbolos morales, ¿no? Le tiraba al sistema. Ajá, y entonces me gustaba cuando decía, es que yo cuando, por ejemplo, estoy insultando, burlándome de Nixon, pues yo no estoy hablando del Nixon real, porque el Nixon real tú no lo conoces ni yo tampoco. Si te enfadas, si te molesta lo que estoy diciendo, es la imagen mental que tienes tú de Nixon, pero eso no es Nixon. Entonces, esto nos empieza a mostrar esa parte, ¿no? Que es Internet. Diferenciar estas cosas y entender nuestra propia responsabilidad. Y la segunda, Masternaje, está fuerte. A ver qué opina de Venga. Mira, es un pensamiento muy, vamos a decir, muy personal. Hasta me voy a cambiar esto, mira. Pero miren, si a lo largo del tiempo vamos a decir que ha existido una conspiración y esta conspiración esta conspiración tiene que ver con hacer que las personas estén dormidas o que no despierten, ¿va? Si hablamos de eso, yo diría, para mí, Iván, a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué es estar despierto? Yo diría, para mí estar despierto es ser consciente. ¿Y ser consciente de qué? Ser consciente de tus pensamientos, ser consciente de tus actos, ser consciente de ti mismo. Yo diría que para mí eso es ser un ser despierto. Entonces, si hablamos de que existe una conspiración, la conspiración podría estar también, no digo que no, puede estar en los alimentos, puede estar en la televisión, puede estar en lo que quieras. Pero hay muchos, al menos esta es mi opinión, hay muchas personas que andan por ahí en redes hablando del despertar, ¿no? El famoso despertar, y están haciendo todo menos hablar de la autoconciencia. O sea, no están hablando de ser consciente de tus pensamientos, hacer meditación realmente en el presente, adquirir esta autoconciencia como de la que hablaba Jacobo Greenberg, Osho, Ragnish y un montón de los grandes maestros que han poblado este mundo, como Gautama, etcétera. El punto es despertar de tu propia ignorancia, el punto es ser consciente de tu propia sombra. Y yo veo que muchos de estos pseudo despertadores pues están haciendo todo lo contrario, y hasta me he preguntado, ¿no será parte de la Matrix este tipo de cosas? Luego hasta llegan a confundir más. Claro, ¿no? Como desinformar, diríamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que sí es importante la responsabilidad, creo que es una palabra crucial hablando de esto, de la autoobservación y ver qué tanto de lo que encontremos haciendo este ejercicio está relacionado con seguir esas tendencias, esas conductas y seguir participando de las mismas cosas que se supone que queremos liberar, ¿no? O que nos queremos liberar. Pero si seguimos participando, entonces hay que estar muy conscientes, hacerlo conscientemente. Por ejemplo, que lo hemos hablado también en otros videos, esta cuestión del capitalismo. Queramos o no, vivimos en un sistema capitalista, un sistema que utiliza el dinero para diferentes cosas. El dinero por sí mismo sabemos que es un medio, no es un fin. Sin embargo, hay personas que lo verán como un fin y que piensan que tener dinero ese es el punto medular de toda su existencia y de toda su vida. Y habrá otras personas que utilizan el dinero para crear cosas, ¿no? Para crear experiencias, ¿no? Crear todo tipo de circunstancias, ¿no? Todo lo que se puede hacer con la misma energía. A final de cuentas es una cuestión de interpretación. Estamos en un mundo, o en este momento del planeta, estamos todavía inmersos en ese sistema, y si hablamos de una especie de Matrix, pues es algo que se ha venido tejiendo desde hace mucho tiempo, no es algo de ahora, sino que tiene prácticamente toda la edad de la humanidad en la que empezó el intercambio de una cosa por otra. En algún momento se inventó o se utilizó el convertir eso, que ya hablamos también en otro video del dinero, de la energía del dinero. Se utilizaron otros medios para representar esos intercambios. Sin embargo, actualmente, ahora con todas estas, por ejemplo, estas cuestiones de la abundancia, la prosperidad, que está muy bien querer tener medios, ¿no? Medios para hacer las cosas, ser abundante, poder tener posibilidades de realizar. Está padrísimo, está muy bien. Sin embargo, ¿qué tanto de eso es algo genuino, algo que realmente tú estás convirtiendo en una experiencia que sí te produce ese bienestar, o estás nuevamente persiguiendo otra cosa fuera para pensar que estás teniendo un objetivo o que tu vida tiene un sentido, ¿no? Y ahí me sumo a lo que los tres están diciendo, que uno también está creando la Matrix. ¿Por qué se quitó los lentes? Se veía bien. Sí, ¿dónde quedó Neo? No, es que tengo que leer unas cosas, porque yo no estoy tan doctor, yo tengo que leer. ¿Qué pasó con Neo? ¿Qué pasó con Joe Rogan Batista? Es que Ponchini le dice Neo. Sí, Neo. Soy Neo de noche y Clark Kent de día. Neón. Sí, Neón. Neo de noche.
El buen Enrique, le mandamos un saludo. Bueno, fíjense, ahí te va. Estoy totalmente de acuerdo porque, o sea, es que cada uno le ha dado al clavo desde mi punto de vista y lo agradezco mucho y les voy a decir por qué. Porque cuando nos damos cuenta que existe igual, como dicen en Kybalión, adentro y afuera, y todo es mental, podemos caer en la trampa de estarnos liberando de la Matrix a través de un fanatismo de liberación de la Matrix. Pero también podemos caer en una negligencia espiritual al no, por lo menos, indagar del tema. Puedes caer en otra Matrix. Puedes caer en otra Matrix. Entonces, vivimos en un momento de la humanidad muy fascinante porque tenemos la posibilidad de la iluminación, pero también el juego del video, si es que existe una Matrix o no. Si existe una Matrix, este juego está muy muy fuerte de jugar. Hay que aprender, como decía Buda, en medio, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando, yo para ir compartiendo para la ronda, queríamos plantear lo siguiente. Ok, ya planteamos que tenemos el objetivo de nuestra divinidad y que vale la pena hacer esta investigación, ¿no? Va. 2. En la historia se ha llamado de diferentes maneras, ya ha pasado. Perfecto. Tenemos casos muchos de que ya se comprobaron, a los que les decían que estaban locos, que sí existen esas cosas, pero por eso no quiere decir que todo tenga que ser, todas las teorías así, ¿no? Sí. Y llegamos a un punto en que a mí es el que más me gusta, pues yo soy Aries, entonces a mí este molito me gusta, ¿no? Esta barbacoa, ahí les va, que es ¿qué podemos hacer con ello? Es decir, si está en todas estas cosas, desde mi punto de vista, cotidianamente está, para mí, ¿ok? Yo me levanto y el aire no es lo mismo, la alimentación no es la misma, los doctores no son, o sea, digamos, la salud es un tema ahí que parece ya más un negocio, se provocan pues invadir un país u otro por cuestiones de negocios más que nunca, yo diría, bueno, no sé si más que nunca, pero muchísimo. Y entonces, ¿cómo podemos salir de ella? Entonces, hago una lista, la compartimos, cada quien pone lo suyo. Miren, yo les voy a leer de dónde está el control de la Matrix según este individuo. Ustedes podrán también hacer en libertad los propios y donde yo encuentro la solución si les sirve a alguien. El control mental de la Matrix en medios de comunicación masivos. Contraparte positiva, libera tu mente, selecciona conscientemente la información, busca noticias positivas, pero no fantasiosas, sino positivas, y regula tu tiempo en redes sociales. 2. Control mental en la Matrix, consumo excesivo de tecnología. Contraparte positiva, desintoxícate digitalmente, conéctate con el presente, practica la meditación sin dispositivos y disfruta de tiempo al aire libre. Al aire libre. Okay. Y la más importante de todas, porque me voy a ir de corridita, pero esa es muy importante. No te pierdas ningún capítulo de Códigos del Multiverso. Continuamos. Control mental en la Matrix. Estrés laboral, tengo que ganar, mi vecino tiene más, voy a perder el trabajo, ¿saben? Así, un tipo de rollo así. Y viene normas sociales, que impliquen normas sociales y expectativas. Es la contraparte positiva, es celebra tu autenticidad, establece límites personales, construye una red de apoyo positiva para resistir a la presión social. 5. Control mental en la Matrix, publicidad y estándares de belleza irrealistas. No, pues yo me aventaría al metro porque, bueno, entonces, contraparte positiva, abraza tu verdadera imagen. Estoy gordito, sabroso, me abrazo, me quiero, ¿no? Promueve la autoaceptación, cultiva una imagen corporal positiva y enfócate en la salud, no en la apariencia. 6. Control mental, dice, comparación constante en redes sociales. La parte positiva sería enfócate en ti mismo, celebra tus logros, limita el tiempo de redes sociales y construye conexiones significativas más allá de lo virtual, de uno a uno, vínculo. Otra, el sistema educativo estandarizado, dogmatizado, ¿no? Aprende a tu manera, explora tu educación holística, dirige tu propio aprendizaje y sigue tus pasiones personales. Falta de conexión espiritual, contraparte, encuentra tu espiritualidad, prácticas espirituales individuales, meditación y conexión con la naturaleza. 9. Falta de conciencia emocional, explora tus emociones, la autoexploración emocional, el diario de emociones y la terapia son herramientas muy positivas. Hay más, pero yo si no me voy a llevar todo, pues discúlpenme ustedes. La número 145. 215. Ok. La 20. Si tus compañeros de Códigos del Multiverso quieren participar, deja de ser egoísta y pasa el micrófono. Ok, bien.
Ya el profetizo ya se le hizo agua a la canoa. Ya No, se le hizo un desde océano. hace rato, ya lleva 44 Ya está minutos. así como de, a ver, ¿a qué hora? Sí, Ok, sí. ok. Sí, ya nomás como conclusión, están muy buenos los puntos. Creo que los deben de escuchar y seguirlos porque sí, son como consejos, ¿no? Que pueden hombre, seguir. muy sabio. ¿El nuevo Moisés? Es el nuevo Moisés, sí. los 10 mandamientos, Sí, ya sí, los, sí. los 10 Los mandamientos de 20, códigos. son 20 mandamientos. 20 mandamientos de códigos de multiverso. Podemos dejarles 500 si quieren, pero Es que así fue rápido, fue lo de las 140, los 10 mandan. Sí, sí. Mamá. Mamá. Sí, ya, yo creo que ya está. Ya nada más para concluir, el tema de la Matrix, pues, como decimos, no existe más que para entender cómo funciona la Matrix, más que entender que podríamos verlo como conceptos creados por nosotros mismos y que no quieren ser modificados ni cambiados. Y que todo eso se reflejan afuera, ¿no? Están todo el tiempo, a lo mejor los puedes ver a nivel social, a nivel país, a nivel mundial, si quieres, pero más bien son paradigmas o procesos mentales que tú tienes y que han convertido esos procesos mentales, como no se genera ninguna modificación sobre ellos, se han convertido en una Matrix para ti, ¿no? Y siempre que se habla de este tema, el ejemplo de la película de Matrix o algunos otros, ahorita les pongo otro ejemplo que ya se me fue, pero el ejemplo de la película de Matrix, ¿no? O sea, Neo al final de cuentas, cuando escuchas este tema siempre dice que se libera, ¿no? Y dices, pues qué padre. Pues ya me acordé, el ejemplo también de Carlos Castaneda, ¿no? Mucha gente cuando leyó los primeros libros de Carlos Castaneda, escuchó, ya se fue, ya dijo, ya. Usted lo su suyo. conclusión Ya, no es que... Usted en lo suyo. Sí, de Carlos Castaneda, ya me rapidísimo para que no se vaya la idea. Muchísimas personas pensaban que para liberarte de la Matrix, como leyeron a Carlos Castaneda, creían que con tomar sustancias pues era la forma de liberarse de la Matrix y ya la logramos, ya la iban a armamos. despertar, ¿no? Y ya esa es la También, liberación. Muy limitado. Llevo 2000 ceremonias, ya Y estoy ya más estoy bien despierto. liberado. Sí. Pero la realidad es que tanto la película de Matrix como los libros de Carlos Castaneda, cuando los vas leyendo y te adentras cada vez más, pues te vas a dar cuenta que pues, hay un regreso. O sea, tiene a fuerza que ver un regreso. No se trata de liberarte, sino regresa a la Matrix. Correcto. Pero bajo una nueva visión y bajo un nuevo concepto. Y creo que esa es la parte más interesante de la Matrix. Aplausos. No, sí, la verdad sí. Yo lo otro no siguieron. Tremendo, tremendo. Ya llegó Joe Rogan. Muy bien, muy bien. Dios. Sí, es cierto. Pero aplausos. Bueno, aplausos. Aplausos a Joe Neo. Joe Neon. Bueno, yo para cerrar Masters, pues lo mismo, ¿no? Decirles, platicarles, comentarles, aconsejarles. Pues no, creo que ya se ha dicho todo, bueno, casi todo, las ideas principales en este programa. Y insisto mucho, ¿no? En practicar la meditación, sobre todo esta parte de la autoobservación, ¿no? Y siempre hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y luego te puedes hacer unas preguntas más interesantes como ¿quién lo está pensando? ¿Quién lo está sintiendo? ¿Quién lo está haciendo? Y creo que ese para mí es la vía o la puerta para poder salir del control mental de la Matrix. Aplausos. Súper aplausos. Súper. Exactamente, y como siempre decimos, yo creo que ya se dijo todo. No olviden suscribirse, no olviden poner su like, compartir el video si les ha gustado. Pues para ya cerrar esto, yo creo que esta cuestión de la Matrix nos viene bien para hacernos también esa pregunta desde la perspectiva de la película, ¿no? Que es, si tú quieres ser aquel personaje que se llama Cypher, que es el que estaba bien arrepentido de que lo hubieran despertado y que se quería ir ahí a traicionar a Neo y se comía su filete y todo para que lo volvieran a regresar, que lo retacharan ahí al lugar de donde había salido, o si quieres ser de los que van en la tripulación de esa nave que está buscando la liberación, ¿no? Entonces ese es el... ¡Aplausos! Caray. Carajo. Me gustaría terminar con el principio. Decir, tú no eres Neo. Tú no eres Trinity. Y no eres Nia. Ajá. Tú eres tú. O sea, eso sería como no serte fanático de la película, porque sería lo mismo que estamos diciendo, sino descubre todo tu potencial. Tú eres Dios tal cual eres. Entonces sí me gusta invitar a la resistencia espiritual, lo digo de todo corazón, y me costó trabajo, entonces lo voy a leer 2 veces. No, ok, familia. No, sí, claro. Pero No puede ser bromas, ¿no? Ya se le va encima, sí. Queridas hermanas y hermanos del despertar, hoy nos
sumergimos en una travesía fascinante. Abramos de verdad nuestros corazones y mentes, conectémonos con nuestra esencia divina. Recordemos que somos seres llenos de amor y luz, fractales de la fuente divina, del amor infinito. Prepárense, porque hoy exploramos cómo recordar nuestra esencia divina, que puede liberarnos del control mental. Y gracias a mis compañeros en esta tripulación que somos estos 4 cheverones, les mandamos con todo el corazón algo importante. Que vea el que quiere ver, que escuche el que pueda escuchar y que ame el que tenga corazón. ¡Aplausos! ¡Dobles! Naje para presidente. Y ya le cortamos, Masters, porque ya nos la